Redes de Discipulado. Lección del 26 de abril al 2 de mayo. La gracia que corona, o la corona de gracia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos, capítulo 6, versos del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La crónica de Lucas ha sido el granero de donde hemos extraído el pan de la última lección de la gracia, a la que hemos llamado la gracia que corona o la corona de gracia, llamando como referencia el nombre de Esteban, que significa corona. Al respecto, remito la memoria a la lección anterior, donde nuestro estudio fijó lecciones claves tanto para el discípulo como para la iglesia y su liderazgo. Recordemos entonces, la gracia trabaja con un pueblo imperfecto. Lo primero que vemos en la vida de Esteban es que la gracia trabaja con un pueblo imperfecto. La Escritura nos dice que por causa del crecimiento hubo problema en la iglesia. Toda iglesia que crece va a tener algún tipo de problema. Se convirtió mucha gente, y entre las tantas personas que se convirtieron, también se convirtieron algunas viudas. Dios nos da oportunidades para que la gracia de Dios trabaje en medio de nuestras falencias, y que al final la victoria redunde en crecimiento de la iglesia. De la inequidad, la discriminación y el favoritismo, males del corazón humano, surgió por la gracia de Dios una gran bendición y un poderoso ministro de Jesucristo. La gracia trabaja en compañía, la gracia se hace acompañar, la gracia no camina sola. La Escritura señala que los apóstoles exigieron ciertas cualidades indispensables para llenar el perfil de los candidatos a diáconos. Buen testimonio. La gracia anda con gente de buen testimonio. La gracia se acompaña del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo está, allí está la gracia de Dios. La gracia se acompaña de sabiduría. No solamente eran llenos del Espíritu Santo, sino que también eran llenos de sabiduría. Concluiremos con la gracia que corona, considerando una lección fundamental de la vida de Esteban. La gracia promueve. La gracia es dinámica, no estática. La gracia no te deja donde te encontró. La gracia no te fija al lugar ni a la posición donde estás ahora. La gracia no es inestable ni inamovible. A los que hoy llamamos diácono, no se les conoció así al principio. Por derivación, entendemos que los 7 escogidos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles para servir a las mesas fueron los primeros diáconos. Si seguimos la etimología de los términos, servir a las mesas entra en el concepto griego de la diaconía, diciendo que Esteban y sus compañeros estén al servicio a Dios y al pueblo con el tiempo. Se asimiló para ellos el concepto de los primeros diáconos. Al afirmar que la gracia promueve, nos referimos al proceso de crecimiento y desarrollo que vemos tanto en Esteban como en otros de los diáconos.
Esteban no hizo el diaconado una estatua de piedra. Más adelante, leemos la amonestación del apóstol Pedro, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 2, 18. Amados, todos somos llamados a crecer en la gracia. El punto de partida del crecimiento es el servicio fiel a Dios, por pequeño o humilde que éste sea considerado. Crecer en la gracia depende del deseo ardiente del discípulo. Hemos visto las cualidades espirituales de Esteban, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de fe. Alguien que reúna en su persona estos atributos no permanecerán estables en una posición. Esteban era un hombre de aspiraciones. Esta es la razón por la cual de un sencillo discípulo pasó a ser diácono. Sin embargo, su aspiración de crecimiento lo llevó después de servir a las mesas a atender las necesidades espirituales del pueblo, impartiendo enseñanzas bíblicas y ministrando con señales y prodigios. Esteban no era apóstol, pero manifestó las señales que Jesucristo prometió a los que en él creyeran. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, verso 12. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Esteban no vio el humilde servicio de atender a las mesas y de cuidar las viudas como obstáculo para el desarrollo de su llamado. Antes, por el contrario, utilizó el servicio de los menesterosos como una plataforma para impulsar su deseo de crecer en su ministerio. La razón que llevó a los apóstoles a pedir al pueblo que escogiera a los que hoy llamamos diáconos se resume en Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Al decir los apóstoles que no era justo que ellos dejaran el ministerio de la oración y de la palabra para servir a las mesas, indicaban con ello que consideraban que tal servicio era inferior al ministerio apostólico. Esteban aceptó de buena gana servir a los pies de los apóstoles en un nivel inferior. La fidelidad le demostró a Esteban que la gracia promueve. Esteban no fue escogido ni señalado para predicar. Sin embargo, esta no fue una limitación para el desarrollo de Esteban. Una vez escogidos los diáconos por la congregación, los apóstoles oraron por ellos, imponiéndoles las manos, impartiéndoles su bendición para el desarrollo de su servicio. La fidelidad de Esteban lo promovió de las mesas a la predicación. Pronto, Esteban fue más conocido como predicador que como el hombre que atendía a las viudas. Esteban no solamente fue un gran predicador, se convirtió en un evangelista. Esteban servía a las mesas, servía a las viudas, servía a los apóstoles y servía al pueblo. Esteban saltó de las mesas al púlpito del pueblo. Esteban, lleno de gracia, pasó de discípulo a diácono, de diácono a predicador, de predicador a evangelista, de evangelista a hacedor de milagros y de hacedor de milagros al primer mártir de la iglesia. Esteban
nos testifica que la gracia promueve. Es de notar el respaldo de Dios. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, verso 15. Pero Esteban no fue el único diácono que fue promovido. Consideremos a Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Después de la muerte de Esteban, su compañero Felipe se trasladó hasta Samaria, donde Dios le utilizó poderosamente en la predicación y en las señales entre enfermos y endemoniados. Del avivamiento de Samaria, Felipe fue movido por el Espíritu Santo para predicarle al etíope, quien luego fundó la iglesia en Etiopía. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo: «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, verso 26 al 35. Resulta maravilloso ver lo que ocurre con Felipe después de bautizar al eunuco. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 8, verso 38 al 40. Por la pluma de Lucas sabemos que Felipe, quien es llamado el evangelista, estableció su vivienda en Cesarea, donde tenía una casa y que de su matrimonio le nacieron 4 hijas, las cuales profetizaban. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos capítulo 21, versos del 8 al 9. Podemos de esta manera concluir con absoluta certeza que caminar bajo la gracia de Dios abre la puerta a la promoción. Un inicio muy humilde no determina el estatus final. Tanto Esteban como Felipe ascendieron de creyentes a discípulos, de discípulos a diáconos, de diáconos a predicadores, de predicadores a evangelistas y de evangelistas a pioneros de la iglesia. El llamado de todo discípulo es a creer y ser promovidos.
La promoción es el resultado de la aspiración, de un deseo ferviente y profundo de crecer, de desarrollar todos los dones, talentos, habilidades y capacidades que Dios ha dado. La promoción es el resultado de un servicio fiel a Dios. La promoción es el premio de un discípulo que trabaja bajo cobertura y la dirección de sus superiores. La promoción de un discípulo es el cumplimiento de la promesa del Señor que dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job, capítulo 8, versos 5 al 7. Que esta lección te motive a procurar tu promoción en Cristo Jesús. Amén.